Muy buenas noches, gracias por su sintonía a Debate. Soy Eduardo Arévalo y esta noche tenemos el gusto de recibir en el estudio a Sandra Aguilar, oficial de protección de UNICEF El Salvador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Eduardo. Para nosotros es un gusto estar en este espacio. Y por supuesto, temas de niñez, de protección de la niñez, es lo que vamos a estar abordando esta noche. Le invitamos, si usted tiene interrogantes, a la plática que vamos a tener esta noche, que lo pueda compartir a través de nuestras plataformas. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, Sandra, vamos a hablar del tema, decíamos, de la protección de los niños, sobre todo enfocado específicamente en el tema de Internet, que últimamente pues, no es un tema solo de nuestro país. Hay mucha vulneración, mucho desconocimiento y mucho que trabajar en tema de legislación y de los derechos de la niñez. Debemos proteger, estar conscientes de que los riesgos están en el ciberespacio, es decir, no tener miedo a la herramienta, pero saber utilizarla. Así es. Bueno, y a partir del año pasado, sin duda, el uso de las tecnologías para diferentes finalidades como la educación, la comunicación, en fin, han puesto a los niños, niñas y adolescentes, sin duda alguna, en el Internet, en las diferentes plataformas que existen. Y en ese sentido es importante tanto que los niños, niñas y adolescentes sepan hacer uso adecuado de estas tecnologías, porque no se trata de decir que el Internet es malo o que no deben utilizarlo, sino de saber cómo utilizarlo, de saber identificar qué riesgos existen para ellos y ellas, y también de que padres, madres, responsables, educadores, tengan también conocimiento de cómo deben hacer uso de estas tecnologías para evitar que niños, niñas y adolescentes puedan ser vulnerados a través de estos medios. Así es. En cuanto a las estadísticas, 27.7% según un estudio están conectados a Internet en El Salvador. Un dato que relativamente se escucha bajo, pero 1.8 millones utilizan las redes sociales, es decir, a través de un celular, se conectan a una red Wi-Fi, pero tienen acceso a estas redes. 1.8 es muy alto ese número. Sí, como te decía, además ahora que las clases están de manera semipresencial, pues es inevitable que estén conectados y que además estén utilizando para recrearse todas las plataformas, las redes sociales que existen y que se han puesto muy de moda y que son muy populares, además entre adolescentes especialmente. Pero como decía, lo importante no es tenerle miedo al Internet, sino conocer y saber identificar los riesgos y saber qué hacer en caso de que ocurra una amenaza o una vulneración a través de estos medios digitales. Ahora, lo más usual en este tipo de casos con los padres es decirles, no te prohíbo que tengas TikTok, que tengas Facebook, que tengas Instagram hasta que cumplas cierta edad. Y a veces los expertos dicen, mire, eso es un error, mejor usted como papá también conozca, verifique, no trate de decir a él se agrega, a él no agrega. Esas son las cosas que a veces complican un poco más esta tarea de padres y vuelve quizás un poco más de rebelde los hijos en ello. Claro, por eso hay que estar informados, decir, si vamos a darle un dispositivo a un niño o niña, tenemos que saber como personas adultas qué uso le va a dar, qué tipo de redes o de aplicaciones va a descargar, a cuáles va a estar accediendo, con qué personas se va a estar comunicando. Pero para lograr que un niño o niña nos cuente qué es lo que está realizando, qué uso le está dando este dispositivo, es importante establecer una relación de confianza, una buena comunicación que pasa por no hacer esta clase de prohibiciones a partir del desconocimiento. Es importante estar primero enterados, generar ese vínculo de confianza para que los niños y las niñas nos cuenten y así podamos también brindarles una orientación.
No podemos esperar que un niño o niña por sí solo sepa cómo va a hacer uso seguro del Internet o de esos dispositivos si como adultos no sabemos tampoco cómo cuidarnos. Es decir, las amenazas a través de los medios virtuales, los delitos informáticos, pueden afectar a cualquier persona. Es decir, no son exclusivos con los niños y las niñas. Por eso es importante también que los adultos sepamos utilizarlas y que podamos, ya con ese conocimiento, orientar a los niños y las niñas. En Internet hay, bueno, diferentes conductas que pueden causar daño a un niño o una niña. Las más frecuentes son el ciberacoso, por ejemplo, que esto ocurre cuando un niño, niña o adolescente está siendo amenazado, acosado por otro niño, perdón, por una persona adulta a través de estos medios digitales. Puede ser que le esté mandando mensajes para humillarlo, para avergonzarlo, para acosarlo, etcétera, ¿no? El ciberbullying es el que ocurre, ahí sí, de un niño, niña o adolescente hacia otro niño, niña y adolescente, que también sabemos que es muy frecuente ese tipo de conductas, que se crean perfiles falsos a veces para denigrar a otro niño o niña o para hacerle burla, etcétera, ¿no? O que se comparten fotografías o cualquier otro de contenido para causarle daño a otro niño o niña. También tenemos el grooming, que esto es cuando una persona adulta crea un perfil falso para deliberadamente generar un lazo de amistad con un niño, niña o adolescente con el propósito de obtener una satisfacción sexual. Es decir, aquí hay un propósito de obtener ya sea fotografías, entablar comunicación con el niño o la niña para fines sexuales en el caso de la persona adulta, ¿no? También existe el sexting. Esto es el envío de mensajes de contenido sexual a través de de las redes sociales, que eso también puede estar ocurriendo entre adolescentes especialmente, y por eso insisto, es importante que las personas adultas tengan esa confianza, esa comunicación abierta para saber qué tipo de mensajes están compartiendo sus hijos e hijas a través de sus celulares principalmente, ¿no? Y finalmente también tenemos, bueno, estas son las más comunes, no son las únicas, el sextortion o sextorsión, como se denomina, que esto es que una persona a quien tú le compartiste una imagen, un video, un audio de contenido sexual, te amenaza con que lo va a difundir o, bueno, con causarte cualquier otro daño si no seguís compartiendo contenido de esa misma naturaleza o si no accedes a cumplir con las exigencias que te está haciendo esa persona. Ahora, es importante también ver la actitud de los chicos. Ya alguien que está siendo víctima de esto se vuelve retraído, se vuelve ansioso, de repente no quiere conectarse. Esos signos de alarma, como padres debemos de estar muy atentos para acercarnos en esos momentos y tratar de entender qué es lo que está pasando. Claro, hay que estar pendientes de cuál es la conducta que están mostrando los niños y las niñas, porque va a ser muy evidente que algo está ocurriendo, si hay cambios drásticos de comportamiento, es decir, que de repente está siempre de mal humor, que se siente avergonzado, que está perdiendo interés en hacer las cosas que usualmente le interesaban, o por ejemplo, a nivel físico también pueden haber manifestaciones como la pérdida de sueño, que esté teniendo, bueno, somatizando algunas cosas, incluso en algunos pueden llegar incluso a mojar la cama, por ejemplo, eso puede ocurrir mucho por esta ansiedad, tienen problemas para dormir, pueda que incluso no quieran comer, en fin. Todos estos son signos de alarma que no deben pasar desapercibidos, y lo que deben es más bien indicarnos que hay que realizar una conversación ahí, indagar qué es lo que está pasando, y no con el afán de ir y regañar y castigar, sino más bien de orientar, de apoyar, de ver qué podemos hacer para que esta situación no continúe y que no siga afectando al niño y a la niña. Es que eso iba a decir, o sea, el joven, el niño o adolescente al final pues termina pensando, trascorneado, apaleado, o sea, tengo una situación de problema y si les cuento a mis papás, lo que van a venir a hacer es a regañarme, entonces más complicado todavía, no lo ve como una solución a hablar de su problema. Exacto, por eso es importante que, insisto, establezcamos una relación de confianza, porque es la única manera en la cual los niños y las niñas van a poder sentir que cuentan con un apoyo, es decir, que hablar con sus padres, sus madres, la persona responsable de ellos y ellas, realmente va a estar ahí para apoyarles y no para reprocharles lo que ha ocurrido, y va a permitir que conozcamos realmente, que sepamos qué está pasando y que podamos, si es necesario, poner una denuncia o solicitar atención
para que el niño o la niña pues pueda retomar su desarrollo normal. Según las estadísticas, también entre 12 y 20 años en los grupos prioritarios que usan redes sociales en Centroamérica y el Caribe, 83% consideran redes como fuente fundamental de información, siendo la más visitada Facebook. Y dentro de las políticas de Facebook dice que no puede ser menor a 13 años, tiene un montón de restricciones, pero todos conocemos de los perfiles falsos ya. O sea que puede ser que, me quiere conocer a alguien de tal país y todo, y termina siendo un fraude, y eso tal vez a los chicos les cuesta identificar estas cosas. Claro, es importante, insisto, en la etapa de la adolescencia principalmente, las y los adolescentes están buscando generar esas redes de apoyo, recibir aceptación, sentir que forman parte de un grupo, etcétera. Y seguramente también van a estar siguiendo cuentas de personas famosas, etcétera. Ahora que se ha puesto muy de moda TikTok también, van a estar queriendo compartir contenido, etcétera. Y luego la emoción que les provoca sentir que tienen muchas solicitudes de amistad o muchos seguidores y demás, y le van a dar aceptar a solicitudes de personas que seguramente no conocen. Y aquí es importante hacer, bueno, siempre hacemos esta analogía. Tú no le compartís información, fotografías o lo que sea a una persona que acabas de ver en la calle, o sea, que no sabes quién es, solo porque te saludó. Entonces, ocurre exactamente lo mismo en las redes sociales, o sea, porque apareció una persona X solicitando amistad o solicitar enviándote un mensaje o seguirte, no quiere decir que debes aceptarlo. O sea, si no conoces a esa persona en la vida real, no tienes por qué aceptarlo. Eso es algo que siempre aconsejamos, porque justamente hay demasiadas redes de tratas de personas, Claro. En fin, organizaciones que se dedican a estafar, etcétera, a través de estos medios, y los perfiles falsos pues es una de las herramientas que utilizan frecuentemente. Sí, ahora los padres tienen que reconocer si no tienen la respuesta, es decir, Claro. no decir, vamos a hacer esta estrategia. Pueden buscar ayuda, eso es importante también. O sea, que los papás, si de repente encuentran una situación que no son muy tecnológicos o no tienen como la idea de cómo solventar un problema, me refiero no de un caso grave, sino un bullying, por ejemplo, pueden buscar ayuda. Claro, de hecho, nosotros hemos trabajado algunos materiales informativos que van orientados a diferente público, específicos para niños y niñas, pero también para las personas adultas, porque sabemos justamente que no todo mundo tiene acceso frecuentemente a las redes o a los medios digitales, y que aunque lo tengamos, no siempre sabemos cómo activar, por ejemplo, las reglas de seguridad, etcétera, de las diferentes redes, por ejemplo, de los dispositivos. Entonces, les invitamos a que puedan conectarse, buscar en nuestra página web. Hay diferentes materiales que ustedes pueden descargar totalmente gratis, con información justamente de cómo se puede hacer uso seguro del Internet y cómo puede prevenirse el bullying, el acoso, etcétera, ¿no? Y cómo orientar a los niños y las niñas. Si se va a crear un perfil o algo en alguna cuenta, la persona adulta tiene que saber cómo funciona esa aplicación, para qué sirve, y orientar al niño o la niña. Y, bueno, si hay las herramientas de seguridad, de privacidad, etcétera, de cada plataforma, de cada red, saber utilizarlas y poder activarlas. Muy bien. ¿No? Los filtros. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Por favor, acompáñanos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Sandra, hay gente que dice, bueno, estas grandes plataformas como Facebook u otras, pues los filtros son muy altos y no será necesario estar viendo lo que mi hijo hace por las medidas de seguridad y los protocolos. Pero bueno, hemos visto muchas denuncias también de casos de bullying o racismo, incluso en algunos de los contenidos que se promueven a través de estas grandes redes sociales internacionales. Es decir, no podemos descargar una responsabilidad o decir, no, bueno, será la plataforma la que se encargue, cuando es algo que nosotros tenemos que hacer. Claro, porque es que la plataforma no va a regular el contenido que se sube, es decir, solo en algunos casos o cuando se reporta. Pero por eso también es necesario orientar a los niños y las niñas, no solo para que no sean víctimas de este tipo de situaciones, sino para que ellos tampoco generen este tipo de ambiente y de acoso en las redes sociales
hacia sus pares o hacia ninguna persona, ¿no? La base de todo es la comunicación, la orientación, buscar información como personas adultas, ¿no? Si realmente no estamos tan familiarizados con estas plataformas, podemos buscar información. Cada una de estas plataformas brinda orientaciones, las políticas de privacidad que tienen, dónde están las opciones para restringir quiénes pueden ver el contenido que se publica, quiénes pueden enviar solicitudes de mensajes o escribir directamente, etcétera, ¿no? Entonces, es importante conocer esto para poder orientar a los niños y las niñas y, sobre todo, orientar que también, es decir, en estos espacios también se genera convivencia, virtual, pero es necesario que todo el contenido que se comparte y demás sea de manera segura, pero también respetuosa y para no afectar a otras personas. Es decir, que no se publique contenido o se generen mensajes y demás para causarle daño a otra persona, porque especialmente en adolescentes, cuando son víctimas de bullying y están permanentemente siendo acosados en las redes, eso tiene un impacto muy grave en su autoestima, en su salud mental, puede causar incluso, ansiedad, depresión y otras afectaciones a la salud mental que no son, no se deben ignorar. Entonces, por eso también debemos orientar a los niños y las niñas a cómo tienen que relacionarse con las demás personas para no promover ese tipo de comportamiento. Sí, porque vemos, por ejemplo, en el caso de Twitter, con los troles, por ejemplo, abren una cuenta, de repente abren otra y van creando los perfiles. Y la gente que va denunciando, el proceso como para darle de baja a una cuenta es bastante largo y al final puede ser que terminen cerrando una cuenta que está siendo ofensiva contra algún chico, pero después crean otra. Entonces ya es mejor prepararlos para que entiendan cómo funciona y no darle tanta importancia a tratar de controlar todo este entorno, que es muy difícil. Claro, e insisto, tampoco debemos dejar pasar, digamos, si nos damos cuenta que el niño, niña o adolescente es quien está generando este tipo de comportamiento, promoviendo esto. También es importante dar una orientación de por qué no debe realizar ese tipo de comportamiento, por qué no debe, porque muchas veces lo hacen pensando que es broma, etcétera, pero en realidad está causando una afectación a la salud mental de otra persona. Entonces, insisto, la orientación es muy importante y por eso también las personas adultas deben informarse para poder orientar adecuadamente a sus hijos e hijas. Veía también en la documentación, estaba leyendo que hay unas redes sociales creadas específicamente para niños, donde sí tienen políticas más grandes de seguridad, donde los contenidos son un poco más controlados, pero igual, aunque las descarguen, también buscan TikTok y otras redes sociales que ya están, digamos, más joven, un poco mayor, digamos. Pero son como las que están de moda, son las que llaman también a los niños a querer abrir una cuenta. Poner que tienen más edad y saltarse estos protocolos para tratar de tenerlos y bueno, o Instagram, por ejemplo. Yo conozco niños muy pequeños que tienen cuenta. De hecho, en un estudio que se hizo hace un par de años, las redes sociales que más utilizan los adolescentes son Instagram y ahora TikTok. Por eso es importante, porque ahí implica colgar contenido, etcétera, que orientemos qué tipo de información deben publicar y cuál no. Por ejemplo, la información personal de la dirección de la casa, de cuentas de banco, etcétera, fotografías personales, etcétera. Ese tipo de información no debe compartirse. El número de teléfono y demás, o el correo electrónico, eso no debe estar a la vista del público en general, ¿no? Entonces, empezando por ahí, porque hay quienes tienen toda la información. Claro, la plataforma o la red social te brinda la opción de colgar cualquier información que tú querrás. Pero entonces ahí es fundamental que los niños y niñas sepan cuál información pueden compartir y cuál no, porque puede ponerlos en riesgo no solo a ellos, sino también a toda la familia. Sí, porque hay campos que no son requeridos, sino que son opcionales, como por ejemplo centro de estudio, nivel académico, y empiezan a poner, o sobre todo cuando no se fijan y tienen la geolocalización y están llegando a un lugar y dice fulano de tal llegó a este lugar y está con, o sea, es una información
demasiado personal como para estar compartiendo en ese tipo de plataformas. Exacto, y eso es algo que no solamente los niños y niñas hacen, claro, también las personas adultas, porque hay ocasiones en que también ahí hay que tener mucho cuidado, que son las mismas personas adultas, los padres y madres, quienes están compartiendo la información de sus hijos e hijas, las fotografías, etcétera, y que luego andan circulando en grupos de chat, etcétera. Todo el mundo tuvo acceso ya a esa información y hay que tener en cuenta algo básico. Lo que se sube a internet, lo que se publica, eso ya sale del control de nuestras manos, sí. Eso ya pasa a dominio público y con eso ya poco o nada se puede hacer. Entonces, por eso recomendamos también, bueno, hacer un ejercicio de 3 pasos, ¿no? 1, pensar antes de aceptar, como mencionaba ya antes, las solicitudes de amistad. Hay que verificar primero quiénes son estas personas y si realmente las conocemos o no. Y luego pensar antes de enviar. Antes de publicar cualquier cosa, realmente pensemos, o sea, esto que voy a publicar, que voy a compartir, etcétera, o sea, realmente es necesario que lo comparta, esta foto, este video, porque, insisto, ya una vez que lo subiste, ya salió de tus manos, sí, aunque lo borre, ya no puedes hacer capturó, nada, exacto. ¿verdad? Alguien pudo hacer una captura de pantalla, alguien lo descargó y ya ese material, ese contenido ya no te pertenece. Entonces, pensemos antes de enviar y luego pensar antes de compartir. Sobre todo ahora que hay mucha información falsa. Si Internet nos puede servir para obtener información de muchas cosas, pero hay que cuidar también cuál es la fuente que utilizamos para informarnos. Y entonces, antes de compartir, también verifiquemos que lo que estamos compartiendo sea verídico, que no vaya a causarle daño a otra persona y que tampoco vaya a dejar expuesto al niño o a la niña, ¿no? Entonces, 3 simples reglas: pensar antes de aceptar, pensar antes de enviar y pensar antes de compartir. Y a la hora también de encontrarse ante una situación, pues las primeras reacciones son: me voy a salir de todas las redes sociales, salite de todo, elimina todas las cuentas que tenés y ya no vas a ocupar el internet. Las clases son en línea, o sea, hay que, no va por ahí tanto la solución, ¿verdad? Por eso decía, la asesoría es muy importante decir, ok, ¿cómo vamos a enfrentar este tipo de casos? Cerrando las redes creo que no es la forma correcta. No, es decir, no vamos no es la idea abstraer a los niños, exacto, abstraerlos de las plataformas digitales del Internet. Es decir, el Internet en sí mismo no es el peligro. O sea, el tema es que hay personas que lo utilizan con fines de causar daño, de obtener algún tipo de beneficio, etcétera. Y por eso es que hay que aprender a identificar, ¿no?, ese tipo de comportamientos y saber cómo actuar en caso de que estemos siendo víctima de alguno de estos comportamientos que pueden ser desde el acoso, el bullying, etcétera, ¿no? Bueno, hace poco la policía y la fiscalía de forma conjunta desarticularon una estructura bastante grande a través de un operativo. Lo que llamó la atención ya en el proceso un poco más avanzado eran las conexiones que decía, que tenía conexiones con gente en Europa, conexiones con gente en la India, con un montón de países. Era una red que obviamente ya el Internet traspasa la frontera de pornografía infantil. Entonces era terrible cómo esa información viajaba de país en país y compartían los videos grabados con teléfono. Les incautaron terrible cantidad de material en las casas a estas personas que estaban vinculadas a esta red, que uno no se puede imaginar que alguien pueda dedicarse a eso. Era una familia completa dedicada a eso. Claro, y es que, es decir, a través de las redes, insisto, o sea, si uno comparte una fotografía, un video, lo que sea, cualquiera puede luego hacer lo que quiera con ese contenido. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. En el país, también para quienes no lo saben, desde el 2016 contamos con una ley de delitos informáticos que regula justamente el tema de la producción y también la divulgación de material de contenido pornográfico, específicamente de niños, niñas y adolescentes. Y tienen una sanción. Entonces, si alguien está experimentando algún tipo de violencia a través de las redes sociales, bueno, cualquier plataforma en línea, puede hacer una denuncia. Es decir, porque está sancionado y la policía y la fiscalía cuentan con unidades especializadas para realizar la investigación en ese tipo de casos.
es una ley que está vigente y que las autoridades deben de dar seguimiento. Incluso hay estadísticas, ya vamos a hablar un poco más adelante también de ellas, pero es una herramienta importante que la población debe conocer y sobre todo debe utilizar si es que está ocurriendo esto. Claro, y de hecho, como UNICEF trabajamos siempre con las instituciones del sistema de protección y también de justicia, y hace unos años también trabajamos en la creación de un protocolo para la Policía Nacional Civil, tanto para los y las operadoras del 911 como también para quienes brindan atención en las oficinas de atención ciudadana, sobre cómo realizar el abordaje de este tipo de casos, ¿no? Específicamente. Entonces, que las personas sientan toda la confianza y la seguridad de que pueden hacer la denuncia de manera presencial o a través del 911 y que existe personal capacitado en la policía para realizar la toma de denuncia en este tipo de casos. No, y el abordaje es fundamental, sobre todo porque estamos hablando de un delito que es cometido contra menores. Exacto, contra y niños. no se debe de exponer a una revictimización en los casos de estos chicos, que sería terriblemente perjudicial. Exacto, entonces justamente por eso, para que las personas lo sepan, la policía cuenta con un protocolo sobre cómo realizar el abordaje en caso de la violencia, especialmente la violencia sexual que se comete a través de las plataformas digitales. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Si quiere participar de la entrevista, ya saben, del último segmento, vamos a leer algunos de sus comentarios a través de las redes sociales. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Sandra, estábamos hablando de estadísticas y del apoyo a la policía. En el año 2016 apoyaron a la PNC y la Fiscalía en una campaña, la prevención del ciberdelito. Las estadísticas, pues según la policía, del 2011 y 2015 se iniciaron 377 casos de ciberdelito, de los cuales 149, según las estadísticas de ellos, fueron cometidos contra niños y niñas. Eran casos de relaciones con agresión sexual, pornografía infantil y violación de menor. Así es. A nivel nacional, las estadísticas de la Fiscalía General de la República muestran que el mayor porcentaje de víctimas de delitos sexuales son las niñas, niños y adolescentes. Nada menos en 2020 es casi el 55% de las denuncias que recibió la Fiscalía por delitos sexuales fueron cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Y dentro de este grupo, las niñas y las adolescentes mujeres son las más afectadas. Y por supuesto que hay muchos de esos delitos que son cometidos a través de las redes sociales, del internet, en fin, de estas plataformas. Hablábamos que dentro de las medidas de seguridad de los jóvenes, también podría estar cuando ocupan el acceso al internet, por ejemplo, a través de un teléfono, más que todo, van a un centro comercial, el aeropuerto, varios lugares, ahí es internet gratis, solo llenan un registro y obtienen, y a veces no se acuerdan de la clave, le dan recordar a la clave. Todo ese tipo de cosas son peligrosas porque después les pueden utilizar las claves y obtener sus documentos, fotografías o alguna copia de información importante que puedan tener. Así es. Igual, eso pasa, insisto, también con las personas adultas. Por eso debemos empezar practicando con el ejemplo, informándonos para evitar que ese tipo de situaciones ocurran y orientar a los niños y las niñas de no deben tener, por ejemplo, contraseñas y demás guardadas en el teléfono, porque a veces, bueno, algunos que tienen para que tú guardes una nota o algo y tengas ahí anotadas todas tus contraseñas, o que el dispositivo esté vinculado con otros dispositivos de casa, del cual fácilmente se pueda obtener la información a través del celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante, insisto, en que las familias y bueno, también en estos momentos que educadores y educadoras también están haciendo uso de las plataformas, que se informen para que puedan brindar una buena orientación a los niños y las niñas sobre cómo identificar los riesgos, cómo prevenirlos y cómo actuar en caso de que alguna situación ocurra. También es usual que donde se van fotografías y ese tipo de problemas es cuando la gente usualmente vende teléfonos. De repente termina su plan, dice voy a dar para que poder comprar otro mejor, y no hacen bien un formateo del teléfono y se van a alguna fotografía o alguna documentación, como usted dice, un Word donde están todos los passwords pegados del teléfono. Entonces, ese tipo de cuidado también es importante tenerlo. Así es.
Y igual la contraseña que se le coloca al teléfono y quiénes tienen acceso a ese teléfono. Es decir, porque a veces también ocurre que la persona adulta hace que el niño o niña acceda a las redes desde su teléfono. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado porque pueda que si tú tienes aplicaciones ahí también de bancos o de cualquier otro tipo, ¿no? Pueda que estés poniendo en riesgo tu seguridad por no saber explicarle al niño o a la niña cómo tiene que hacer uso de las cosas y qué tipo de aplicaciones no debe descargar o cómo utilizarlas, ¿no? Los juegos también, esa es otra modalidad que está muy de moda, esa interacción o esa multitudinariedad de poder conectarse con muchas personas, pero para eso hay unos registros que piden muchos datos, ahí es donde también hay que tener cuidado. Por ejemplo, vas a ganar más puntos o vidas si ingresas algunos datos, o sea, todo ese tipo de situaciones es bastante complicado, que en el momento tal vez un menor, en el momento de querer ganar premios o algo, pues no le va a poner mucha atención a registrar datos importantes. Exacto. Entonces, ahí es necesario que, bueno, personas adultas siempre antes de brindarle un dispositivo a un niño o la niña, expliquen, ¿no? Ese tipo de situaciones que se pueden presentar, qué información se puede compartir, qué información es muy sensible y que no debe ser compartida bajo ninguna circunstancia. Mantener actualizados también los software, los antivirus, etcétera, porque eso también es importante. Comprobar cuál es la configuración de privacidad. También el uso de las cámaras. No es necesario que para todas las actividades que se realicen tengan que activar la cámara, ¿no? Porque eso también, dependiendo del lugar donde se esté utilizando, puede dejar expuesta también todo lo que hay dentro del hogar, etcétera, ¿no? Y a otras personas que están en casa. Así que también hay que orientar, sobre todo a que se está haciendo trabajo en casa o las clases se están recibiendo en línea. También es importante orientar en ese sentido, ¿no? Sí, pensando de repente alguna foto familiar, alguna foto con uniforme de colegio, son ya algunos datos que sin decirlo, pues pueden estar quedando registrados en una cámara. Es importante eso también. Exacto. Y saber en qué ocasiones sí deben activar la cámara, cuando Bueno, se conectan clases, con quién. ya, Exacto. o sea, obviamente, ¿verdad? Exacto. Pero si están en conversaciones con otras personas, bueno, tiene que haber una comunicación fluida para saber quiénes son las amistades, con quiénes se están comunicando, si están realizando videollamadas, por ejemplo, con quién las están realizando. Siempre se recomienda también que el uso de este tipo de dispositivos se haga en espacios comunes. Que la computadora esté en un espacio, que no esté necesariamente en el dormitorio, por ejemplo, o en un lugar donde como adultos no podamos estar pendientes y observando qué es lo que están realizando, ¿no? Entonces, hay que establecer reglas también, eso lo hemos venido diciendo desde el año pasado con mayor fuerza. Saber a qué horas están haciendo uso de estos dispositivos, establecer horarios, en qué espacios se pueden conectar, en cuáles no, y mantener, insisto, una comunicación y una relación de confianza. Y los algoritmos también, a veces es importante en algunas de las plataformas que tal vez el chico está jugando en línea, está haciendo otro tipo de cosas, pero la publicidad o los algoritmos le pueden llevar a inducirlo y de repente la curiosidad se mete a uno, se mete a un sitio que no debe y entrar en un mundo del cual va a ser muy difícil que pueda salir. Claro, y también dependiendo de los sitios que visitan, también hay estas ventanas emergentes, ¿no? Entonces, explicarles también qué son, que deben evitar hacer clic sobre ellas, porque los puede llevar hacia otros sitios donde pueden incluso capturarles información y, bueno, pueden ocurrir muchas situaciones ahí que deben evitarse. Todo esto se puede evitar, insisto, la idea no es satanizar el Internet y decir que, bueno, mantener a los niños aislados, no se trata de eso, sino nada más de saber utilizarlo y de saber identificar los riesgos, saber cómo prevenirlos y saber cómo actuar. Ahora, estos protocolos, digamos, se vuelven o se han convertido en una herramienta no a tener, digamos, si se puede o queda tiempo, sino
ahora con la de la conectividad a raíz de esta situación de la pandemia, algo fundamental que deberían casi ser una obligación en los centros educativos, en los docentes, en cada aula, estar recordando estos protocolos a los estudiantes, ya sea su propio protocolo del centro escolar o decir, por ejemplo, en el caso de UNICEF, si ustedes tienen uno, decir, vamos a utilizar el protocolo de UNICEF o la policía, o sea, pero es importante que este tema tenga muchísima mayor difusión, tanto uno como padre en los hogares como en los centros educativos, que es donde pasan muchísimo tiempo conectados los chicos. Así es, de hecho, estamos trabajando con el Ministerio de Educación en la creación de estos materiales informativos y de orientación para las familias, pero también para los docentes, que sabemos que tienen una responsabilidad importante ahora que están interactuando con los niños y niñas a través de estas plataformas. Entonces, estamos trabajando también para acercar la conectividad también y permitir que más niños puedan acceder a las clases, pero siempre con estas medidas de prevención para asegurar que puedan hacer un uso seguro y confiable de las tecnologías. Hay un material audiovisual, me dice producción, si lo podemos proyectar, que está en el sitio web de ustedes, que se han trabajado, es unos materiales. Por favor, si le podemos dar play para ver algunos de ellos. Diversas leyes protegen a las niñas, niños y adolescentes de violencia, abuso y explotación sexual en Internet, por lo que debemos saber cómo identificarlas. Ciberacoso ocurre cuando el menor de edad es atormentado, amenazado o acosado por un adulto a través de Internet. Ciberbullying, cuando alguien hostiga o acosa a los demás con burlas, insultos, amenazas y chantaje. Grooming, cuando una persona adulta se hace pasar por otra para pedirte imágenes de tus partes íntimas o intenta conocerte en persona. Sexting es el envío de mensajes de texto, fotos o videos de tipo sexual, en ropa interior o mostrando desnudez sobre ti. Esta acción puede dar lugar a la sextorsión, que ocurre cuando hay chantaje o amenaza de publicar el contenido íntimo enviado. Mantengámonos alerta. Denuncia a la PNC si conoces algunos de estos casos. Con medidas de seguridad y el uso adecuado, el mundo online está lleno de oportunidades y beneficios que debemos aprovechar al máximo. La educación sigue con el apoyo de UNOPS y UNICEF. Sí, muy bien, muy claro, con dibujitos también para que se pueda entender y me queda claro el mensaje que decía usted también. No es, el tema es no lo utilices, no satanices la herramienta, sino hace un buen uso de ella. ¿Ah? Así es. En estos momentos, bueno, el Internet sinceramente nos ha permitido mantenernos cerca de las familias, que los niños y niñas sigan accediendo a la educación, y por eso es importante que sepamos cuál es el uso que debemos hacer de estas tecnologías, que, insisto, hay personas que no la usan para buenas intenciones, pero si se conocen los riesgos, se sabe cómo prevenir, el Internet puede brindarnos muchas oportunidades, como lo decía el video. Hay muchos recursos, muchos materiales, aplicaciones que pueden favorecer el desarrollo de los niños y las niñas, y que además en estos momentos en que todavía hay restricciones, de que no hay muchas actividades presenciales y demás, es una manera de mantenerse conectados y también de distraerse un poco, claro, siempre y cuando se sepan utilizar, ¿no? Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa, ya regresamos y más adelante vamos a presentar la participación de ustedes también a través de las diferentes plataformas. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Sandra, estos materiales que nos asegura que están trabajando con educación, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿Ya definieron cuál va a ser la estrategia a seguir? ¿Si queda individualmente? ¿Es un proyecto para cada centro educativo o qué se va a hacer? Estamos trabajando con el Ministerio de Educación y evidentemente al ser la entidad rectora en materia educativa, pues será la entidad quien estará brindando los lineamientos para que cada centro educativo pueda implementar todas estas medidas y asegurar que todo el plantel de docentes conozcan acerca de estos temas, pero también se trata de informar a las familias, a la comunidad y demás. Entonces, estamos trabajando de la mano con el Ministerio para asegurar pues, que todas las personas que integran la comunidad educativa reciban toda esta información y puedan
hacer un uso seguro del Internet. Ahora, este no es un tema exclusivo de El Salvador, o sea, no estamos aislados de lo que está ocurriendo. Pues ustedes como UNICEF, mejor que nadie lo pueden saber, es un flagelo que incluso se puede revisar algún tipo de legislación, porque hay gente que dice que la legislación actual en el país, la pena todavía es muy baja, entonces que se puede hacer una revisión de otras políticas que se están implementando en otros países para tratar de controlarlo y buscar armonizar, o como decíamos, como es un flagelo de información que está circulando en varios países, hacer un frente común contra de. Claro, bueno, en este caso, bueno, para este tema y también para otros, siempre es importante revisar la legislación para saber si está acorde con los estándares internacionales, también porque, bueno, sabemos que la realidad siempre va superando a lo que se establece en la normativa jurídica. Van surgiendo nuevas modalidades de cometer delitos, etcétera, y por eso también es importante la revisión normativa. No únicamente con el enfoque o con la intención de agravar las penas, porque finalmente el cambio de comportamiento no viene exclusivamente de la imposición de penas, sino un trabajo de política pública, de prevención, de información, de trabajo con las niñas, niños y adolescentes, con las familias, etcétera, para asegurar que este tipo de comportamiento se reduzca y que en los casos en que sigue ocurriendo, pues ahí sí están las autoridades, están las leyes que protegen a los niños y las niñas, que se puede acceder a la justicia, pues, denunciando entre las diferentes instituciones que están encargadas de velar por esos temas. Sí, es un tema más de formación también de los chicos y de los padres, porque que 2 años atrás nadie se iba a imaginar que iba a haber algo tan viral o tan llamativo para los jóvenes, más que un Facebook, más que un Instagram, y aparece TikTok, ¿ya? Entonces, ¿qué va a garantizar que de aquí a 2, 3 años, lo más seguro es que va a haber otras redes sociales igual o más virales que hay? Entonces, lo que hay que hacer es como preparar la mente a lo que viene y decirle, mire, entra, pero estos son los requisitos, estos son los parámetros, no importa cuál sea la red social, donde no puedes pasar estos límites. Claro, es que definitivamente Internet y todas estas plataformas han llegado para cambiar la forma en que interactuamos y definitivamente van a seguir siendo un espacio en el que vamos a seguir interactuando con otras personas, accediendo para diferentes fines, ¿no? Entonces, insisto, la idea no es tanto pensar en que vamos a sancionar y demás y que incrementando penas se va a resolver todo. Hay un tema de prevención que es lo más importante, o sea, la idea es evitar que lleguemos a ese tipo de comportamiento y sí es importante la normativa, sin lugar a dudas, para actuar en los casos en que ya ha ocurrido alguna vulneración a través de estos medios. Insisto, no siempre la normativa va a lograr abarcar todo lo que viene surgiendo, sobre todo en el tema de Internet. Están las disposiciones, digamos, las básicas, porque al final de lo que se trata es de identificar cuál ha sido el daño que se ha causado y el medio por el cual se ha cometido, ¿no? Pero la información, la prevención es lo más importante porque vamos a seguir trabajando y comunicándonos y accediendo a esas plataformas. Entonces, y bueno, la mayoría de los niños ya, yo creo que deben haber muchos que ya no conocen la vida sin el Internet. Sí. Y es la forma en que están interactuando y en que están aprendiendo y divirtiéndose, distrayéndose, etcétera, ¿no? Entonces, hay que buscar la mayor cantidad de información al respecto, insisto, siempre verificando la fuente de la cual se obtiene, asegurándonos de que sean fuentes confiables para hacer el mejor uso y sacar el mejor provecho a esta herramienta. Y yo decía el tema de la formación en los jóvenes porque las restricciones a veces no siempre son el mejor resultado. Yo conocí el caso de antes de la pandemia, un centro escolar donde tenían muy controlado el tema del Internet para que los chicos no estuvieran buscando pornografía o ese tipo de cosas y tenían filtros, habían pagado un sistema de filtros muy bueno, pero después los estudiantes, algunos ponían el nombre en otro idioma y les aparecía, entonces al final terminaban viendo lo que los filtros buscaban que no lo hicieran, o sea, saltaban los filtros, ¿ya? Entonces es más un tema de
educación, de valores también importante pues retomar para ir controlando en 2 vías esto. Claro, por eso insistimos en la comunicación que debe haber en la familia. No se trata de que a través de la prohibición vamos a garantizar que los niños no estén expuestos a ese tipo de peligros o de riesgos. Y prohibir por prohibir tampoco funciona, no solo con el Internet, sino con el resto de cosas. Se debe más bien explicar para qué sirve, qué cosas pueden ocurrir, qué escenarios o qué situaciones se pueden presentar y qué deben hacer en caso de que esto ocurra. Es decir, tiene que quedar claro para el niño, para la niña, que en el dado caso que ocurra, que esté siendo víctima de bullying o de acoso, etcétera, o que por curiosidad, por error, etcétera, haya accedido a un sitio donde le están pidiendo información o qué sé yo, que sepa que puede ir y hablarlo con su mamá, con su papá, con la persona responsable y que no va a recibir una reacción de reproche, de juzgamiento, etcétera, sino más bien que va a tener a alguien que le va a escuchar, que le va a orientar y que va a apoyarle para poder solventar esta situación, ¿no? Ahora, Sandra, en cuanto a la parte punitiva de la ley, digamos, en el caso de una agresión contra un menor que haya llegado a través de que lo contactó con un perfil falso o que lo está extorsionando, yo creo que también se lo comentaba a usted antes en una pausa, yo he visto un trabajo bastante fuerte de la Fiscalía y de la Policía que por lo menos en redes sociales pone capturado sujeto por violación a menor incapaz, capturado por acoso sexual en menor. Y, o sea, hay un trabajo fuerte, pero esto todavía debería ser, o sea, el que se mete a estas redes sociales de las autoridades, pues se da cuenta y dice, procesaron a este, pero de repente como exponerlos un poco más, o sea, decir, mire, hay castigo, hay pena para quien está haciendo eso, o sea, no va a salir bien librado, hay denuncia, hay una ley, o sea, promover más esto para que les dé pena, pues, y exponerlos, el rostro de esta gente que está cometiendo ese tipo de ilícito increíble contra los niños. Así es. Siempre nosotros también animamos a las personas a que denuncien Correcto. todo ese tipo de situaciones. Tanto la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia como la Ley de los Delitos Informáticos establecen los mecanismos para proteger a los niños y las niñas, para restituirles sus derechos en caso de que han sido vulnerados, pero también para investigar y sancionar a las personas responsables de este tipo de vulneraciones. Y como ya mencionaba, pueden hacer esas denuncias directamente al 911, pueden reportar también este tipo de situaciones a la línea de ayuda del 123 del CONNA para recibir orientación. Claro. Y también la Fiscalía General de la República tiene a disposición un número de teléfono que es el 2593-7000, donde pueden realizar sus denuncias o solicitar algún tipo de orientación. Sandra, gracias por acompañarnos esta noche. Un gusto para nosotros estar aquí en este espacio hablando de esos temas importantes para la protección de las niñas y los niños. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen en su cita el día de mañana.